El otro día, hablando con una persona, estaba contando de un viaje que había hecho y cómo, por suerte, gracias a una app, medio a los golpes, pero había podido comunicarse con el app. Y no pude evitar pensar en, por un lado, lo maravilloso que era eso, y por el otro, que no era tan maravilloso. Quédate y te cuento por qué. Hola, bienvenidos. Si no nos conocemos, mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Un canal para hablar sobre inmigración, inmigrantes y compartir consejos, tips, experiencias u opiniones, como en este caso. Hablemos de los apps y de esos auriculares que están saliendo que traducen automáticamente en tus oídos. Quiero hablarte de lo que veo de bueno y de no tan bueno, y no solo en base a opiniones personales, sino también algo de research que pude hacer. Desde todo punto de vista creo que suena maravilloso, mágico diría, y súper útil. Lo bueno, y sí, hay mucho de bueno. Lo primero que se me ocurre es que te permite navegar la vida de otra manera, un poco más cómodo. Creo que cuando uno viaja o emigra en este caso, la verdad que hay muchas cosas como para preocuparse que te generan estrés y ansiedad. La verdad que quitarse una de esas no está nada mal. Creo que tener una app que te permita comunicarte si vas a un país en el que no hablas el idioma, te permite sentirte un poco más tranquilo, más cómodo. Te permite explorar, creo, de una manera un poco más libre, ¿no? Sabiendo que te metas donde te metas, de alguna manera vas a salir adelante con tu app. No te olvides de cargar el teléfono, lo único. Pero sí, te da una libertad que sin una app no podrías tener. Si vas a emigrar a un lugar y te vas a quedar un tiempo allí, probablemente a la larga o a la corta aprendas algo del idioma o lo domines inclusive. Pero en el caso de algunas personas que de repente emigran a un lugar y al año o 2 años los destinan a otro lugar o deciden irse a otro país, la verdad que es bastante complicado ir aprendiendo un nuevo lenguaje en un año o en dos y después tener que aprender otro y después otro. O sea que en ese sentido sí, entiendo que una app puede ser de gran ayuda. Hago una pausa para contarte una pequeña anécdota que tiene que ver con todo esto. Hace un tiempo estábamos visitando con mi esposa Taipei y nos alejamos un poco, nos metimos en un lugar no tan céntrico, donde había algunas de estas tienditas que están instaladas en la calle, vendiendo cosas. De hecho, si no mal no recuerdo, creo que esto lo compré allí. Y la señora que estaba allí no hablaba una palabra de inglés y yo hablaba 3 palabras de mandarín. Así que más allá de preguntarle cuánto costaba algo en ese idioma, que no voy a intentar hacerlo para que no se rían, si alguno de ustedes habla mandarín bien, pero la señora estaba muy canchera y no tardó más de 2 minutos en agarrar su celular, decir algo en chino en el celular y nos apareció la traducción en inglés para que nos pudiéramos comunicar. Con eso quiero decir que sí, creo que hay usos prácticos y puntuales muy concretos para los cuales una app es invalorable y no estoy hablando de comprar pulseritas. Estoy hablando de momentos claves o de situaciones de emergencia o de cosas en las que poder comunicarse rápido y bien puede hacer una gran diferencia. O sea que en ese sentido es fabuloso. Es más, en algún momento creo que en alguno de otros de los videos comenté que de hace un par de años me detectaron que soy celíaco, así que poder agarrar el teléfono cuando estuve en Japón y leer las etiquetas y entender qué cosas tenía cada producto en el supermercado o en el konbini, como le dicen, eso hizo una diferencia muy grande a la hora de poder elegir qué comer y no terminar en el hospital o sintiéndome mal. Pero de nuevo hay un costado que me parece no tan bueno, y automáticamente cuando esta persona comentó lo que les decía, no pude dejar de pensar en esa historia y en lo que implicaba, porque creo que también se pierde mucho. Para irse de vacaciones tal vez un lugar que uno nunca va a volver, me parece sensacional y muy práctico. Pero acá estamos hablando de inmigrantes, de gente que se va a vivir a otro lugar, a tratar de encajar, de sentirse bien, de progresar en ese nuevo destino. Y lo que me vino a la cabeza en ese momento cuando hablamos con esa gente fue una pregunta, que fue, si los apps y los auriculares y toda la tecnología sigue avanzando al punto de que uno puede estar hablando con alguien en otro idioma y automáticamente el auricular te está traduciendo exactamente lo que te están diciendo. La pregunta entonces que me surgió fue, ¿qué va a hacer la gente? ¿Ya no sirve aprender otro idioma? Creo que después de haberlo vivido y haber investigado, me parecería al menos raro que la gente joven, las nuevas generaciones, por el hecho de tener una app o tecnología que les permite traducir automáticamente, no se dediquen a estudiar un idioma y beneficiarse de todas las ventajas que eso trae. ¿Qué es lo bueno de aprender otro idioma? Estas son algunas de las cosas que aprender un idioma generan en tu cerebro. El ser bilingüe retrasa el Alzheimer hasta 4 o 5 años. Eso quiere decir que la aparición de síntomas de demencia en gente que habla más de un idioma se retrasan en comparación con gente que es monolingüe. También lo otro que ocurre es que aumenta la eficiencia cerebral, ya que los bilingües, y sobre todo aquellos que hablan 2 idiomas desde chicos, muestran una mayor conectividad funcional entre ambos hemisferios del cerebro. También mejora la atención y el control ejecutivo.
Esto es gracias a que el cerebro debe estar constantemente eligiendo entre dos idiomas o más activos. El saber otro idioma también crea nuevas conexiones neuronales y mejora la memoria en general, ya que el proceso de aprender, y no solo aprender, sino tener que alternar entre ambos idiomas, ayuda mucho a que mejore la memoria. Hay bastante más research y estoy seguro que si querés lo vas a hacer por tu cuenta. Te agrego dos cosas más que me parecen importantes no subestimarlas, al menos desde mi punto de vista. La primera es lo que en inglés, ya que estamos hablando de idiomas, se llama sense of accomplishment. Esa sensación de lograr algo, ¿no? Cuando uno aprende un idioma, o muchas otras cosas, pero el aprender un idioma y con lo difícil que es, el tiempo que toma, una vez que uno lo empieza a dominar, y no que el idioma te domina a vos, creo que genera una sensación bien especial, bien linda. No solo el saberlo, sino el utilizarlo, conectar con otra persona del otro lado. Creo que llega un punto en el que en la cabeza empiezan a hacer las cosas clic, y una vez que lo agarrás y sabés para dónde va y empezás a poder leer y conversar y exponerte a un montón de materiales en ese idioma, la verdad que es un antes y un después, por así decirlo. Es una experiencia que, como digo, toma tiempo, pero la sensación que uno tiene cuando se logra algo, en este caso algo tan difícil y que te genera muchos beneficios, me parece que es algo a considerar, ya que obviamente utilizando una app ese tipo de cosas no se logran. Y lo otro que creo que pasa cuando uno aprende un idioma versus utilizar una app o cualquier otra tecnología es que te cambia la perspectiva. No es solo aprender un lenguaje y cómo comunicarse. A través del lenguaje uno aprende cómo es la otra cultura también. Creo que uno puede entender más. Y creo que entender eso es casi tan importante como poder hablar. Además se genera una conexión, ¿no? Porque no es lo mismo estar hablándole al teléfono que estar hablándole a otra persona. De nuevo, para terminar, quiero aclarar que yo he usado apps de este tipo muchas veces y lo seguiré usando, sobre todo para vacaciones en países donde no hablo el idioma o no entiendo los ideogramas que utilizan, por ejemplo. En definitiva, estoy planteando con lo que creo que en definitiva estoy planteando en definitiva, o dando mi modesta opinión, creo que con la tecnología, los auriculares, los apps y todo eso, creo que lo que uno hace es resolver un problema. Y me parece que al aprender un idioma, lo que uno hace es relacionarse. Así que seguí usándolo como complemento, pero hacer esfuerzo. Creo que hacer el esfuerzo de aprender un idioma vale mucho la pena. Y al menos en mi experiencia, esa conexión que se genera es muy especial. Cuando uno empieza, así sea a los ponchazos, intentando unir palabras que uno no conoce del todo todavía, pero la sensación que eso genera del otro lado, la sonrisa que te vas a ganar y la conexión que se va a generar, creo que es imposible de conseguir de otra manera. Espero que este video te deje algo o te haga pensar en alguna de estas cosas que hacemos a veces automáticamente. Si querés te lo puedo decir en inglés o en español, pero la verdad es que hasta acá llegamos hoy. Si te gustó, estás de acuerdo o no, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó, obviamente poneme un like y compartí el video, que ayuda un montón. Nos vemos en el próximo. Estás a un clic.